Resulta que, después de sonar familiar, pero hay una persona que todos, por lo menos escuchamos de ella alguna vez, que tiene una vida de fracaso, de triunfo, de fracaso, de triunfo. Empieza su vida en una familia disfuncional, con una madre mentirosa y un padre bastante permisivo en esa época. Engaña a su hermano apoyado por su madre, y el pecado lo alcanza porque fue pagando consecuencias de diferentes formas para poder. Es un hombre que es muy hábil y confiaba más en su habilidad que en cualquier otra cosa, pero para poder sacar su vida adelante, él creía que él sabía lo que hacía y tenía todo bajo control. En un momento los dos hermanos estaban ahí en cierta discusión y uno de ellos hace exactamente lo que estaba en contra de sus padres, y el otro, entre comillas, hace lo que le agrada a sus padres. Pero este hermano se va, continúa su viaje, de golpe se enamora, ve a la mujer de su vida. Tal vez, ¿ya saben de quién estoy hablando? ¿Sí? La mujer la ve, había un montón de hombres ahí, pero él quiso jugar de galán, entonces él fue el que abrió el pozo, él dio de comer, y llegaba a la casa de sus parientes, llegaba a la casa de un tío, y en esa época estaba bien, así que no cuestionan esto. La que le gustó fue su prima, y se enamoró profundamente a primera vista, y la tipa le bajó el cántaro y todo. Claro, este tipo que era sube, baja, sube, baja, sube, baja, era un engañador, y se encontró con alguien peor que él. Cuando se miró al espejo, se encontró con su tío y dijo: el que las hace las paga, este es igual que yo, es peor. ¿Ya saben de qué estoy hablando? ¿De quién estoy hablando? ¿Saben que muchas veces nosotros somos así? Es que yo tengo todo bajo control. Es que lo que yo voy a hacer, yo tengo este plan, este plan, este plan y este plan. Pero Dios tiene un plan. Ahora, se encuentra con su tío lo engaña, él sigue creyendo en sus habilidades, hasta llegó a creer que las trampas que él hacía para que el ganado pueda crecer dependían de él, no era la gracia de Dios multiplicando sus bienes. Y terminamos viendo la vida de este hombre como el papá de las 12 tribus de Israel, como un hombre que fue transformado por la gracia de Dios y también cambió su nombre. Y pensando, usted y yo, todos los días tenemos luchas. Y un día de golpe estamos acá: Señor, te voy a servir. 2 segundos después entra el diablo, te tira un pensamiento y te pinchás como un globo. Y decís: no siento que lo tengo que hacer. Es que la Biblia no dice que tengo que vivir por lo que siento, tengo que vivir por lo que creo. En cada momento que estudiamos la vida de este hombre, vemos un hombre que cuando se guió por sus emociones fracasó, pero vemos la mano de Dios tomando una vida y transformándola. Y ya su nombre no fue más Jacob. ¿Cómo fue su nombre? Un día Dios va a cambiar mi nombre y el suyo. Tendremos un nombre nuevo. Pero ¿saben algo que tenemos hoy? Si somos salvos, tenemos una vida nueva, porque si alguno está en Cristo es nueva criatura. Y somos la creación de Dios. Y así como Dios tomó un hombre común, luchando la carne contra el espíritu continuamente hasta que Dios ocupó el lugar que tenía que ocupar, lo mismo quiere hacer con nosotros. Pero Jacob tuvo un encuentro personal con Dios. Hay un Betel en la vida de Jacob que marcó la diferencia. En el año 83 llegué a un campamento creyendo conocer algo del Señor, y llegué al mejor lugar donde me podían enseñar, donde está su hija Guillermo, pero en Argentina. Llegué al campamento de Palabra de Vida.
Y ese fue mi Betel. En ese momento reconocí que yo quería darle todo lo que tenía al Señor. Y tuve subes y bajas, definitivamente, pero fue un día, un lugar, una decisión que la debo mantener de por vida basada en amor. Porque consagrar la vida a Dios no significa que todo va a ser fácil, significa que todo lo maneja Él. Y claro, cuando pensamos en Jacob, todos conocemos su historia y podríamos ver la parte buena o la parte mala, pero siempre hay parte buena, pensando, la gracia de Dios transforma una vida. Y la habilidad nunca funciona, porque la habilidad me hace confiar en mí. Y cuando usted va a Génesis, capítulo 28, un versículo que me gustó muchísimo este tiempo, el versículo 15, después vamos a leer otros, dice, he aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que yo te he dicho. Y despertó Jacob del sueño. Ahora, pensemos un poco en lo que estaba sucediendo. Si mira unos versículos más adelante, dice en el versículo 11, llega Jacob a un cierto lugar. Para Dios no hay casualidad, no es que salió caminando y llegó a un cierto lugar. No, llegó a un lugar que es importante, que ustedes pueden ver, que fue un lugar de encuentro. Pone una piedra como almohada, y esa piedra que pone como almohada luego se transforma en un altar. Hasta la piedra habla en nuestras vidas. ¿Por qué? La piedra podía ser algo común y lo usó como almohada, pero después fue un lugar de consagración. ¿Se dan cuenta que no hay nada que sea pagano cuando disponemos dejar que Dios lo use? Porque fue una piedra común, pero fue la piedra que marcó la diferencia. Cuando usted lee el último versículo, 21, dice, esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Una piedra? Sí. Y no estoy leyendo todos los versículos, pero algo que pasó en la vida de este hombre y que pasa en la nuestra, la presencia divina era una constante, a pesar de que él no quería y trató de escaparse. Pensemos en momentos donde él quería escaparse de la presencia de Dios y su propia habilidad. Cuando se iba a encontrar con su hermano, ¿cómo se llamaba el hermano? Quería regalos, niños, regalos. El hermano lo amaba por lo que él era, no por lo que él le daba. Y saben que muchas veces pensamos que Dios me va a aceptar más o mejor por lo que le doy y no por quien soy. Dios me valora por quien soy, no por lo que hago. Pero aún así, un hombre como él terminó reconociendo que todo lo que tenía le pertenecía y deja los diezmos. Acá no había ley, como en la época de Abraham tampoco había ley. Porque el diezmo no es un legalismo, es la actitud de mi corazón de darle a Dios lo que le pertenece. Pero antes de eso, había hecho voto, le había dado su vida. Ahora, cuando pienso en la presencia de Dios, pienso en Jacob, pienso que hay ángeles que van, ángeles que vienen, parece todo místico. Yo creo en los ángeles, ¿y usted? Adri y yo hemos experimentado en más de una oportunidad la presencia de los ángeles cuidando nuestra vida, y los ángeles son aquellos que están para ministrar a los herederos de salvación. Y hemos visto de diferentes formas, pero la más impactante que nunca puedo olvidar, y que ustedes ya la conocen, estábamos no había celular como ahora que funcionan bien, estábamos en una ruta con mucha curva en la provincia de Córdoba, en Argentina, como 800 kilómetros de Buenos Aires, y mi poder adquisitivo no era el mejor, así que poner gasolina era, ¿cuánto le pongo? Y tengo 2 pesos, y con 2 pesos teníamos que seguir. Pero el carro se nos quedó varado, o el auto se nos quedó parado, depende de cómo quiera, en qué idioma lo quiera. Pero se quedó, ¿qué íbamos a hacer? Yo de mecánica no sé nada.
¿Saben? Así en forma rápida. Los ángeles nos custodiaron, nos solucionaron el problema y nos acompañaron en el camino. Los vi cara a cara. Llegamos, alguien nos ayuda, llegamos a la estación de servicio o a la bomba, le quiero pagar al hombre por su ayuda, no quiere, y cuando yo ya arranco y me voy, él seguía. En un momento lo perdí. Los ángeles son verdad, porque son ministradores de aquellos que ejercemos salvación. ¿Nunca le pasó algo que usted no entiende por qué pasó? Cuando vemos que él llega a aquel lugar, era el lugar que Dios tenía preparado, porque la presencia de Dios estaba ahí. Y lo que tengo que entender, que así como la gracia de Dios trabaja, la misericordia también. Y la misericordia prepara corazones, obviamente personas. La misericordia no solo prepara corazones, sino que la misericordia previene. Me previene cosas que no quiero que haga y por su misericordia no soy consumido. Así que me prepara, me previene y me protege de cosas que no entiendo. ¿Por qué se quedó el bus? ¿Por qué no fue el avión? No lo sé. Es la misericordia de Dios que me está protegiendo. Y es lo que vemos en la vida de Saúl, de Jacob. Tristemente conocemos la Biblia y sabemos que siempre nos habla, pero no siempre queremos escuchar. Pero a través de este hombre, con sus subes y bajas, podemos ver un hombre tan común como usted y como yo, que después de tener un encuentro personal con Dios, su vida fue transformada. Tuvo un segundo encuentro y ha tenido muchos encuentros más. La pregunta para ustedes, ¿cuál es su Betel? ¿Cuál fue el lugar que se encontró con Dios? Claro, yo tuve el encuentro en el año 83, pero lo tengo que renovar día a día. ¿Por qué? Porque fue hace muchos años y no quiero olvidarme de ese día fresco. Yo si cierro mis ojos y pienso en esa fogata, sé todo lo que sucedió, sé lo que yo dije, sé cómo lloré, pero no quiero que eso quede en una emoción. Quiero que eso sea una constante. Por eso disfruto la gracia y la misericordia. Ahora, hoy somos mucho de visiones, de sanidad, de milagro, de esto y de aquello. Nos olvidamos del mayor milagro y el único milagro que vale la pena. Es la salvación de un alma. Qué bueno fue cuando Roberto oraba. No oró solamente para que la gente sea sana, sino para que conozca al Salvador. La mayoría de nosotros pedimos oración cuando estamos enfermos, cuando no tenemos dinero. Dios no es un extinguidor, es Dios. Y una persona sin Cristo no tiene esperanza. Entonces, no son visiones lo que va a salvar a una persona, no son mis oraciones lo que va a salvar a una persona, es la palabra de Dios, que es el mensaje, usando al mensajero, que es la persona, somos nosotros, para poder llevar la palabra de Dios. Y yo tengo algo anotado aquí. Visiones fuera de la palabra de Dios pueden ser engañosas. Así que Dios habló a Jacob para darle seguridad. Un hombre no es salvo por ángeles o por visiones, es salvo por la fe en la palabra de Dios. Definitivamente, la fe viene por el oír su palabra, y es lo único que salva. No, mi testimonio, su testimonio puede ser muy bueno, pero si usted no habla, la gente se va al infierno. Y vi toda esta semana en la vida de Jacob un hombre como yo, lleno de luchas y con muchas victorias. Pero la única manera que tuvo victoria fue cuando dijo: Señor, mi almohada es el altar. Esta piedra que puede ser hoy una almohada y que puede ser tropiezo, quiero que la uses. Y después podemos estudiar todas las veces que los patriarcas ponían piedras y hacían pactos para poder recordar. Pero yo tengo un día en que tengo mi piedra. En Argentina, creo que acá también usan, se tiraba un palito o un fogón. Y ese palito tirado en la fogata representaba tu vida. ¿Cuándo fue el día que usted dijo: Señor, acá estoy, de mi almohada a tu servicio? Algo más. Cuando pienso de mi almohada a tu servicio,
de la comodidad, porque a quién no le gusta una buena almohada, o que en ese momento era una piedra, de la comodidad a hacer lo que Dios quiera sin saber lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque es Dios que me guía. No hay mejor decisión que yo haya tomado en la vida que dedicarle a servirle. Pero no le voy a decir que todo fue fácil. Hay días que prefiero que termine ya y que venga Cristo. Pero todo es hermoso cuando entiendo, no soy yo, es su gracia conmigo. Entonces, no podemos estudiar toda la vida de Jacob, pero podemos pensar otra vez en este versículo: he aquí, estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vayas, volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que yo te dije. Y fíjense lo que pasa en el versículo 17. Moisés, cuando escribe acá, utiliza una palabra muy interesante: tuve miedo. Y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana, tomó la piedra que había puesto en la cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó a aquel lugar Betel, aunque Luz era su nombre. Pero, aceite, claro, adoración. Adoración. Si vemos un principio en la Biblia, es el principio de adorar. Vemos que los hijos de Adán adoraron y es una constante. Pero adoración es la actitud de mi corazón de rendirme, dejar que Él haga lo que tiene que hacer. Pero qué interesante, porque lo que promete acá es una promesa que se cumple. Podemos ver que en toda circunstancia, y usted lo va a ir viendo, donde Jacob llegaba, Dios estaba ahí. Jacob llegaba, Dios estaba ahí. La hacía a su manera, pero Dios estaba ahí. Porque la misericordia de Dios le prevenía de ciertas situaciones y siempre lo protegió. Y su misericordia hace que yo pueda experimentar el poder. Pero pensemos en este versículo, en cuanto a la presencia de Dios. He aquí, yo estoy contigo. ¿No es una verdad para nosotros? ¡Claro! El profeta Jeremías dice que él pone en nuestros corazones su ley, y el apóstol Pablo dice que Él hizo todas las cosas nuevas. El apóstol Pablo dice que Él vive en nosotros. El Señor Jesús dijo que está con nosotros todos los días porque vive en nosotros. La promesa que le hizo es mi promesa. La presencia de Dios es continua. La presencia divina de Dios es una constante que me tiene que hacer consciente y darme consuelo. ¿Lo anotó? La presencia de Dios es una constante que me tiene que hacer consciente ¿de qué? De su presencia en mi vida, y me da consuelo cuando no puedo más. Dios está ahí. Si no vas conmigo, no voy. Pero es que Él va conmigo. Todos los días 24/7 está conmigo. Lo disfrute o no lo disfrute, pero es la presencia de Dios. Cuando pienso en la presencia de Dios, busquemos algunos versículos. Génesis capítulo 31. Versículo 3. También Jehová dijo a Jacob: vuelve a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Capítulo 3, versículo 12 de Éxodo. Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto será por señal que yo te he enviado cuando hayas sacado a Egipto del pueblo, y serviré, bla, bla, bla. Yo estaré contigo. Algo sabe Dios que nosotros sufrimos, y es miedo. Y yo no tengo que tener miedo, necesito tener temor, que el temor es amor. Pero ante mi miedo, Dios dice: estoy acá. Como cuando un nenito chiquitito se siente mal y ve la protección de su papá o de su mamá, y eso le da seguridad. Bueno, vemos que a cada persona que está en la Biblia, la presencia de Dios le dio seguridad.
Y la presencia de Dios les dio serenidad, podían vivir tranquilos porque Dios estaba con ellos. Estaré contigo. 29, 45 de Éxodo. Habitaré entre los hijos de Israel y seré. ¿Qué dice? Otra vez, ¿qué será? Él es mi Dios. Hay dos opciones indeclinables. O es mi Dios o no es nada. Si es mi Dios es porque es mi Salvador. Si es mi Salvador es mi santificador. Si es mi santificador es mi sustentador. Y si no es eso, no es nada. Ahora, si usted piensa, bueno, todo esto es en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento yo soy la casa de Dios, su presencia está en mí y todo lo que hacemos lo hacemos juntos. Y así como usted lucha, un día bien, un día mal, de la manera que hemos recibido a Cristo, así tenemos que andar. ¿Cómo lo recibimos? ¿Por obra, por gracia, por fe? Por la gracia de Dios, por medio de la fe, no por las obras o por mi habilidad. ¿Cómo tengo que andar? Andar por fe. El mundo está al revés, el mundo está corrupto, el mundo está mal, hay guerra por donde busque. Sí, pero Dios está conmigo, pero Dios está en mí. Pero la presencia divina de Dios es una constante. Yo no le puedo decir, Señor, no vengas conmigo. Y esa constancia me hace consciente de que haga lo que haga, no es mi habilidad, es Dios. Y piense que nosotros estamos aquí. En Juan capítulo 17 el Señor ora y dice, te pido por ellos y los dejo acá en este mundo, aunque ellos no son de acá. Y en ese momento oró por nosotros. Y en este momento el Señor está orando por nosotros en la misma presencia en el cielo, intercede por nosotros como nuestro gran sumo sacerdote. En todo momento Dios ora por nosotros. La presencia de Dios es una constante. Qué bueno es saber. ¿No le gusta a usted escuchar cuando alguien le llama o le pone un mensaje y le dice, estoy orando por vos? ¿Te acordás que me dijiste, y resulta que pasaron 3 semanas, me dijiste que necesitabas esto? Estoy orando. ¡Qué alivio! Porque la presencia de Dios la puedo disfrutar por medio del pueblo de Dios. Somos un cuerpo. Ahora, así como la presencia de Dios es una continuidad, nuestro peregrinaje por aquí es momentáneo. En un abrir y cerrar de ojos, suena la trompeta y los que creímos en Cristo nos vamos, porque somos peregrinos en esta tierra, nos dejó aquí pero no somos de aquí. No es que yo me aferro porque esto es mío, nada de lo que tengo me pertenece. No tengo plata ni oro, lo que tengo te doy. Claro, es que yo tengo casa, tengo auto. Usted puede tener lo que quiera, pero si viene Cristo, ¿qué le queda? Nada. ¿Sabe por qué? Porque nada trajimos a este mundo y sin duda nada nos podemos llevar. Así que teniendo sustento y abrigo, estamos contentos. ¿Contentos con qué? Con lo que tengo hoy. Estamos viviendo en una etapa donde la generación de cristal se daña por lo que sea y quiere tener todo rompiendo cualquier parámetro. Ya no les importa romper principios. Es que Dios es un Dios de principios. Dios estableció fundamentos que son inquebrantables y están en su palabra. Y Dios no obliga a nadie a servirle. Nos da el privilegio. A veces, cuando oro por ustedes, yo ya les conté, para que yo pueda orar bien por ustedes, estoy en mi casa, cierro los ojos y me imagino. Cuando se me cambian de asiento y me confunden. Por ejemplo, sé que hoy no está Miguel con su familia, porque ellos están ahí. Vanessa me confundió hoy. Así que esta semana tengo que cambiar mi chip. Pero, ¿por qué sé que no está Miguel? Porque tengo ese tipo de memoria, creo que se llama fotográfica, donde yo sé dónde se sienta cada uno. Pero cuando pienso es, Señor, hay una iglesia con muchos dones, con muchos talentos, con un potencial increíble. Lo que podríamos hacer si simplemente dejamos de confiar en nosotros y pasamos a confiar en el Dios de toda gracia. Porque es lo que le pasó a este hombre. Fue quebrado por todos lados. Ahora, una de las cosas increíbles
Éxodo 33. No, increíble no, porque está en la Biblia. Maravillosas, espectaculares. 33:14. Es ver que la presencia de Dios es real. Y lo triste es ver que nosotros no la valoramos. Estamos tan acostumbrados. Y está hablando Moisés. Moisés, que si usted mira un poco quién era, fíjese el versículo 11, dice, hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de medio del tabernáculo. Y sigue hasta llegar al versículo 14 y dice, y él dijo, mi presencia irá contigo y te dará ¿qué? Descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Otra vez, la presencia divina de Dios que acompañó a Jacob hasta que fue Israel en todo y que tuvo un protagonismo increíble. Pero si la presencia de Dios no va, no quiero. Hay algunos principios de liderazgo que yo ya no quiero usar, ni practicar, ni siquiera mencionar. Por ejemplo, el líder es aquel que hace que las cosas sucedan. Y lo dijo el doctor fulano tal. Sí, está bien, pero eso es muy mundano. Porque si el líder hace que las cosas sucedan, ¿qué lugar le queda a Dios? Yo quiero orar de tal manera que si alguien está haciendo algo, no tenga que ir yo a patearle la cabeza para ver cómo cambia. Sea la misericordia de Dios la que lo presione y la gracia de Dios que lo transforme. Pero a todos nosotros nos cuesta esperar. Nos cuesta esperar que Dios haga el milagro. Pero aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día que venga Cristo. O sea, somos una obra de Dios en proceso. Si tu presencia no va conmigo, no voy. Y no importa las batallas de la vida que yo pueda tener. Vaya conmigo Isaías, por favor. Versículo súper conocido. Y encontramos varios así en la Biblia, Isaías 43. ¿Lo tiene? Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas. ¿Por qué? Porque yo te redimí. Te puse nombre. Mío eres tú. Versículo 2. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarán y la llama arderá en ti. ¿Por qué? Porque yo, el yo soy Jehová, Dios tuyo, el Santo Israel, soy tu Salvador. Versículo 4. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé, y daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Y vuelve a repetir otra vez, no temas, no temas, no temas. ¿Por qué? Porque estoy contigo, porque estoy contigo. ¿Cuál es su miedo? Así como este hombre lleno de miedo se dejó usar por Dios, todos nosotros enfrentamos miedos, pero nos olvidamos que la presencia de Dios da consuelo ante el miedo. No es mi vida, es la presencia de Dios. Volvemos a Génesis 28 y lo vamos a poner en forma práctica para nosotros. Y si usted mira todo el pasaje, empezando el versículo 12, sueña con una escalera que estaba en el piso y llegaba a la presencia de Dios. Y ese mismo pasaje se repite en San Juan capítulo 1. Y esa escalera, ¿saben de qué me habla? Del único camino para llegar al cielo, Jesucristo. De una comunión ininterrumpida entre Dios y nosotros. Y es lo que Dios quiere tener, comunión. Déjeme decirle que de nada le sirve venir a cumplir un domingo si no tiene comunión con Dios, porque sin comunión no hay conciencia de la presencia de Dios. Sin comunión no hay consuelo, porque no puedo disfrutar la presencia de Dios. Ahora, dice, yo estaré contigo
Y cuando habla de guardar, es el cuidado de Dios. Donde quiera que vayas, yo te voy a cuidar. ¿Por qué? Porque Él y yo somos uno. Así que su presencia me cuida. Su presencia me da descanso. Su presencia me da consuelo. Y la presencia de Dios la disfruto con el pueblo de Dios. Pero qué interesante, porque veo diferentes hombres en la Biblia, y fue mi experiencia personal también, que hay momentos donde solamente Dios y yo y nada más. Lo vemos aquí. Lo vemos después cuando lucha con el ángel. Es quebrado. De ahí no salió igual, salió transformado. Pero, ¿cuál es su miedo? Porque yo estoy contigo. No te voy a dejar, te voy a cuidar. Y te voy a llevar otra vez al lugar para poder cumplir mi propósito. Y yo pensaba, ¿a qué lugar? ¿A qué lugar, Señor? Mostrame a qué lugar. Y volví a leer la Biblia, y veo que Moisés escribe acá, tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. ¿Qué lugar, Señor? La presencia de Dios. La presencia de Dios. ¿Cuánto hace que usted no toma un tiempo para ir arrodillado si puede y decirle, Dios, te necesito? Estoy cansado de que cada domingo sea igual y los lunes ni siquiera te miro. Quiero conocerte. Su presencia no solo va conmigo, está en mí. Y la presencia divina de Dios quiere hacer que usted y yo seamos conscientes. ¿Por qué? Porque la presencia es constante. Entonces yo me hago consciente de la presencia de Dios, donde quiera que Él esté, ahí estoy yo. ¿Y saben lo que va a pasar si usted tiene comunión? Si usted es consciente de la presencia de Dios constante, se va a sentir tan amado que usted va a tener un compromiso. No con la iglesia, no con el pastor, un compromiso con Dios. Acá estoy, Señor. Lo que hoy fue mi almohada, hoy es mi altar. Lo que creo que es mi vida, hoy te pertenece. Qué lindo es escuchar las palabras del apóstol Pablo cuando dice que ruega por la misericordia de Dios que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Cuál es su Betel? ¿Cuál es el lugar que usted tiene que volver? Pasó un año y todos pasamos tiempos difíciles, pasó la pandemia, perdimos familiares. De hecho, si su familiar era salvo, no perdió nada, porque se pierde lo que no se sabe dónde se va. Pero pasaron cosas que tocaron nuestras emociones. Permítame invitarle a volver a ese lugar. Usando las palabras del apóstol Pablo, ¿dónde está la satisfacción que usted experimentó el día que fue salvo? ¿Vamos a orar? Le invito en el silencio de su corazón a orar. Y saben que yo no hago esto seguido porque solamente lo hago cuando Dios me dice que lo haga. Pero sé que siento de todo corazón la necesidad de pedirle a usted que está ahí, que entienda que servir a Dios es un privilegio, no una obligación. Que el ministerio lo desarrollo por su gracia y por su misericordia. Y sé que usted necesita volver a ese lugar. A ese lugar donde dice, tengo miedo, Señor, porque no sé qué me espera, pero estás conmigo. Se anima a orar y decirle, Dios, quiero que mi almohada deje de ser almohada y pase a ser un altar. Acá pongo mi vida. Te entrego todo una vez más, Señor, porque me cansé de fracasar. ¿Se anima a orar así? Si va a orar así, gloria a Dios. Si no puede orar así, con todo respeto, cuánto lo siento, porque no va a poder disfrutar las maravillas de Dios.
Señor, en esta mañana te agradezco mucho por lo que me enseñaste a través de este hombre, al cual puedo ver después siendo el padre de José, haciendo, Señor, tu obra perfecta en su vida. Pero quiero mirarlo y ver cómo, Señor, a pesar de emocionalmente subir y bajar, tuvo un encuentro personal contigo. Y así como le llevaste de vuelta al mismo lugar, te pido que lo hagas conmigo y con cada persona aquí. Mira cada vida, habla a cada corazón. Pon en nosotros la necesidad de ser conscientes de tu presencia, de saber que tu presencia es constante y de comprometernos para que todo lo que tengamos sea tuyo. Gracias por amarnos. En el nombre de Jesús.